Capítulo 3. Un caso ilustrativo de la práctica básica de la red, el caso de Jane. La red, como ya hemos demostrado en este libro, se puede emplear de muy distintas maneras. Algunos clientes solo tienen sesiones individuales de psicoterapia, o tienen unas pocas sesiones individuales y después pasan a participar en grupos terapéuticos regulares una vez a la semana. Otros clientes asisten a sesiones individuales y de grupo a la vez, y otros permanecen durante algunos meses en terapia individual y después asisten a terapia de grupo, pudiendo o no continuar con sesiones individuales. Para ilustrar esta explicación de la práctica clínica básica de la red hemos incluido en este capítulo un caso de una mujer de 27 años que tenía una fuerte ansiedad social y en su trabajo. Yo estuve viendo a esta cliente, Jane, una vez a la semana durante 3 meses y posteriormente en terapia de grupo también una vez a la semana. Decidió incorporarse a las sesiones de grupo porque sintió que estaba empezando a comprender los principios básicos de la red y a usarlos consistentemente, pero encontró demasiado segura la terapia individual conmigo y quiso arriesgarse a tratar sus problemas en el grupo. Intentó relacionarse con otros miembros del grupo y aprendió a practicar la red ayudando a los demás a que hablen de sus creencias y conductas irracionales. Si ella no se hubiera unido voluntariamente a uno de mis grupos, probablemente yo le hubiera incitado a hacerlo de todas formas, porque acostumbro a animar a mis clientes tímidos y con ansiedad social a que asistan a un grupo que les ayude a enfrentarse mejor con situaciones sociales y a comprometerse con experiencias más arriesgadas. Cuando Jane se unió a uno de mis grupos de terapia, continuó aprendiendo y practicando la red de la misma forma que en las primeras sesiones individuales, pero su participación en el grupo desbordó y superó la nueva manera de pensar, sentir y comportarse que ya había adquirido. Al principio tenía muchas dudas en contar sus problemas a otros miembros del grupo, aunque solía hablar con entera libertad de sí misma, pero cuando la ayudé a ver sus dudas y cómo estaba definiendo su ineficaz conducta en el grupo como horrible y despreciable, y cuando seguí induciéndola a que hablara de los problemas de otros miembros del grupo, rápidamente superó su timidez y se convirtió en uno de los participantes más activos. Cuando vi por primera vez a Jane, me pareció que tenía un atractivo fuera de lo normal. Más tarde todos los miembros de su grupo terapéutico me dieron la razón y se lo dijeron. No pasaba un día en el que algún hombre, o alguna lesbiana, no tratara de conquistarla en su oficina, en el metro, en la calle, en los almacenes donde compraba. A pesar de toda esta atención, ella era extremadamente tímida con los hombres, especialmente con los que encontraba más deseables, y decía que su mente se quedaba en blanco cuando tenía que hablar con alguno. Era consciente de que prácticamente no podía ponerse cara a cara con un dependiente, y su madre tenía que hacerle las compras a menudo. Cuando los hombres insistían en intentar quedar con ella, lo que ocurría muchas veces al principio los evitaba a causa de su timidez. Entonces se aferraba desesperadamente al que fuese más persistente y no aceptase un no como respuesta. Cuando demostraba ser un acompañante inapropiado para ella, como siempre ocurría, continuaba con él mucho más de lo que deseaba, porque le aterrorizaba volver a la caza de la media naranja. Jane, que tenía bastante sentido del humor, a pesar de su falta de habilidad para conversar, se consideraba a sí misma como un fracaso tanto en su profesión como en su vida social. Se había preparado para ser profesora de bachiller pero no podía soportar ponerse delante de una clase, por lo tanto cogió un trabajo del servicio civil como auxiliar administrativo, un trabajo que consiguió fácilmente porque puntuó alto en el examen. A ella le hubiera gustado conseguir cualquiera de los trabajos para los que estaba cualificada, pero le aterrorizaban las entrevistas de selección y por eso no solicitaba ninguno. Se odiaba por haberse conformado con la posición tan baja que tenía, pero su autodesprecio lo único que hacía era convencerla más de que era incapaz de mantener relaciones interpersonales adecuadas. Cuando Jane tenía 19 años, estuvo un año en terapia rogeriana con un consejero universitario. Esto le ayudó a sentirse un poco mejor, pero no progresó con su timidez. Estuvo también 2 años en terapia psicoanalítica cuando tenía 23 años, pero se dio cuenta de que se había vuelto muy dependiente de su analista y de que le aterrorizaba más que nunca enfrentarse al mundo. Se desilusionó de la terapia y ya se había hecho a la idea de abandonar toda esperanza de cambio, cuando su hermana gemela, que tenía unos problemas muy similares y que había pasado un año en red con buenos resultados, le animó para que acudiera al Instituto de Terapia Racional Emotiva de Nueva York, e incluso se ofreció a pagarle los 2 primeros meses de tratamiento. Todavía reacia a asistir a terapia pero no lo suficientemente asertiva para negarse a la petición de su hermana, Jane accedió a darle una oportunidad. Como ya es habitual cuando practico la red, utilicé métodos cognitivos, emotivos y conductuales con Jane. A continuación describiré los más importantes. Métodos cognitivos de la red. Las principales técnicas cognitivas red que utilicé con Jane fueron las siguientes. Enseñando el ABC de la red. Al haber asistido previamente a terapia, Jane mantenía la creencia psicoanalítica de que las personas llegan a perturbarse por los acontecimientos dramáticos de su infancia. Empleé las primeras sesiones en desechar esa idea y demostrarle que todos tendemos a echar la culpa de lo que nos pasa y especialmente de nuestras tendencias innatas e individuales a desear y exigir a nuestros padres y profesores de la infancia. Y ellos, lo único que hicieron fue impartirnos unas preferencias y unos esquemas. Después nos encontramos con el enemigo, pero somos nosotros mismos. En consecuencia, tomamos muchas de nuestras preferencias y esquemas de quienes nos cuidaron en nuestra infancia y de la TV, pero nosotros añadimos a ello los devos absolutistas y convertimos esas preferencias en terribles necesidades. Ellis, 1962, Elisan Baker, 1982, Elisan Harper, 1975. Además le demostré a Jane que no importa cómo y dónde adquiriese sus irracionales devos, debiera, hoy todavía los tiene, y es mejor que reconozca que la trastornan, y que trabaje para entenderlos y Jane al principio se resistió a tomar la responsabilidad de su sí, porque le era más cómodo echar la culpa de sus irracionalidades y timidez a su madre dominante, pero enseguida cambió en cuanto le demostré que su hermana pequeña, que estaba incluso más dominada por su madre, porque era el bebé de la familia, siempre había rehusado entrar en el juego de la dominación y se volvió inusualmente abierta y asertiva, como de hecho lo era su madre. Jane y su hermana gemela, por el contrario, salieron a su padre, tímido e inasertivo, que se divorció de su madre cuando ellas tenían 5 años, y al que apenas volvieron a ver. Después de la tercera sesión, Jane decidió que era ella quien creaba sus propias y, por ejemplo, no debo ser rechazada por las personas que considero significativas
negativas, y que estas creencias, y no su madre tan dominante, le habían convertido en patológicamente tímida. Entonces fue entrando en la teoría red y empezó a buscar activamente sus filosofías autocastigadoras, detectando las creencias irracionales. En la terapia racional emotiva, la de es la refutación de las IP, Paque, 1982, pero la de puede subdividirse en tres procesos principales: detectar las IP, discriminarlas de las RB y debatirlas. Primero, enseñé a Jane cómo detectar sus IP y en especial cómo buscar sus absolutistas. Debiera, es mi obligación. Enseguida encontró algunas creencias irracionales. 1. Debo hablar bien a la gente que es atractiva. 2. Debo ser lista e interesante. 3. Debo hablar espontáneamente y con soltura sin mucho esfuerzo. 4. Cuando no hablo bien y no impresiono no a la gente como debiera, soy una persona estúpida e inútil. Esta sí, que Jane fue capaz de ver, era lo que contribuía más directamente, o las causas, de sus sentimientos viscerales de ansiedad. Pero, como es normal, también tenía algunas sobre el proceso de ansiedad. Siempre que ella experimentaba ansiedad, o pensaba que podría experimentarla, casi inmediatamente pensaba: primero, no tengo que estar nerviosa. Es terrible cuando me pongo así, y después, debo tener mucho cuidado en no demostrar a los demás lo nerviosa que estoy. Si lo hago, seguramente me rechazarán, y eso sería horrible. Esta sí sobre sus nervios le llevaban a Jane a sentir el síntoma primario, ansiedad, y después lo convertía en el síntoma secundario, ansiedad de la ansiedad. Una vez que desarrollaba esta ansiedad secundaria, se sentía tan trastornada que su nerviosismo original aumentaba. Entonces pasaba a un sentimiento terciario de pánico y desesperanza, motivado por su terciaria: ahora que tengo tanto miedo y no he podido controlar mis sentimientos, nunca seré capaz de superar mi ansiedad, no puedo soportar este pánico tan fuerte, y no puedo cambiar. Discriminando las creencias irracionales de las racionales, demostré a Jane que no solo tenía debos, sino también RB, preferencias, y que estas últimas eran legítimas y le ayudaban. Por ejemplo, algunas de sus RB del nivel secundario y terciario eran: no me gusta ser ansiosa y demostrárselo a los demás, pero puedo aceptar estos sentimientos y trabajar para librarme de ellos. Y si la gente me rechaza por demostrarles lo nerviosa que estoy, es una pena, pero puedo soportarlo. Con la ayuda de la red, Jane pudo ver que estas creencias racionales, preferencias, se diferenciaban bastante de sus creencias irracionales, exigencias no realistas, y que ella tenía la opción de elegir y quedarse con las primeras mejor que con las últimas. Debatiendo las creencias irracionales, hice algunas preguntas lógicas y empíricas, y enseñé a Jane a que se las hiciera a sí misma, para debatir y refutar, en el punto de sus secundarias y terciarias. Por ejemplo, 1. Aunque mi pánico, y el pánico de mi pánico fuera muy intenso e incapacitante, ¿dónde está la evidencia de que no puedo soportarlo y no puedo superarlo? 2. Suponiendo que mi ansiedad espante a alguien, para boicotearme todo el mundo por manifestarla, y si alguien me desprecia por demostrar pánico, ¿es esto tan terrible? Y necesito su aprobación en realidad. A la vez que refutaba estas secundarias y terciarias que le llevaban a sentir ansiedad por la ansiedad, Jane volvió, bajo mi supervisión, a sus primarias y empezó a refutarlas activa y persistentemente de esta manera: 1. Porque debo hablar bien a la gente que es atractiva. 2. Donde está escrito que tengo que ser lista e interesante. 3. Realmente tengo que hablar fluida y espontáneamente sin demasiado esfuerzo. 4. Cuando no hablo bien, ni impresiono a la gente. ¿De qué forma me convierte eso en una persona estúpida e inadecuada? Ella respondió a estas refutaciones así: 1. No hay ninguna razón por la que yo deba hablar bien a la gente que encuentro atractiva, pero me gustaría hacerlo, así que haré un esfuerzo, pero no me va a ir la vida en ello para conseguirlo. 2. Está escrito solo en mi cabeza que yo tengo que ser lista e interesante, aunque me encantaría serlo. 3. Puedo hablar sin soltura ni espontaneidad y seguir contando con gente con la que conversar. 4. Cuando hablo mal y no impresiono a la gente, esto me convierte en una persona que ha hablado mal en esta ocasión, y no en una persona totalmente estúpida o inadecuada. Mientras cuestionaba y refutaba sus creencias irracionales, Jane empezó a sentirse mucho mejor y a querer hablar con la gente. Frases de enfrentamiento. Utilicé otro de mis métodos red favoritos con Jane: encontrar, apuntar y repetirse varias veces al día frases de enfrentamiento o coping statements, creencias racionales, que interiorizó con el tiempo. Ellis, 1962-1973. Elisan Becker, 1982. R. Lazarus, 1966. Lazarus and Folkman, 1984. Meichenbaum, 1977. Estas fueron algunas de las que más le ayudaron. Puedo hablar a los demás, aunque me encuentre incómoda al hacerlo. Me gustaría hablar bien, pero no es mi obligación. Nadie ha muerto de ansiedad social. Cuando las personas me rechazan, eso dice algo de ellos mismos y de sus gustos hacia mí, aunque me comporte de forma estúpida y de una. Referir. El referir es una técnica red extraída de la semántica general, Danis, 1974, Korzinski, 1933, que utilicé con Jane. Le ayudé a anotar y revisar con regularidad las ventajas de sentirse incómoda y superar su baja tolerancia a la frustración cuando se forzaba a actuar de forma incorrecta. Normalmente ella solo refería a las desventajas, e.g., sus sentimientos de torpeza, cuando hablaba con gente atractiva. Por eso hizo una lista de todas las ventajas. 1. Cogería práctica en hablar con más fluidez. 2. Aprendería qué es lo que hay que decir y lo que no hay que decir. 3. Conocería a una gran cantidad de gente de donde podría escoger amigos o amantes. 4. Vería que hay mucha gente tan tímida e incapaz de conversar como ella. 5. Podría aceptar el reto de hacerlo mal y no deprimirse. 6. Encontraría más interesante su vida. 7. Su ansiedad sería más intensa pero duraría menos. A medida que fue escribiendo estas referencias, Jane se vio más capaz de conversar con enseñando la red a los demás.
Cuando practicaba el psicoanálisis solía advertir a mis clientes que no analizaran a sus amigos y parientes porque la mayoría de las veces lo iban a hacer muy mal y podían herirse a sí mismos y a los otros. Sin embargo, ahora hago lo contrario y animo a muchos clientes a que enseñen la red a la gente que les rodea e intenten que les digan sus creencias irracionales. Como ha demostrado empíricamente Bart, 1980, enseñar la red a los demás ayuda al que enseña a perfeccionarse en la refutación y en otros métodos. Jane utilizó la red principalmente con su madre, su hermana pequeña y sus amigas más cercanas, y manifestó que el trabajar con ellas para ver y rechazar sus irracionalidades le ayudó mucho a observar y debatir eficazmente algunas de las suyas. Métodos psicoeducacionales. La red siempre ha sido partidaria del uso de libros y casetes para enseñar sus principios a los clientes y al público en general. Por ejemplo, la red anima a los clientes a que graben sus propias sesiones de terapia y luego las oigan varias veces para que recuerden mejor los puntos que se han tratado en la sesión. Jane encontró las grabaciones extremadamente útiles y siempre las escuchaba unas cuantas veces entre sesión y sesión. Resolución de problemas. Para la red la gente tiene dos tipos de problemas. 1. Problemas prácticos, como el de Jane con su trabajo que no le gustaba o el que tenía con sus acompañantes. Y 2. Problemas emocionales o problemas por tener problemas prácticos. Como ya es costumbre en la red, empecé por sus problemas emocionales y le enseñé a minimizarlos o a eliminarlos. Después pasamos a los problemas prácticos. Por ejemplo, di un repaso con ella a sus problemas de búsqueda de empleo, le enseñé cómo podía hacer un buen currículum, discutimos las dificultades de cómo conseguir entrevistas, cómo desenvolverse en ellas, y cómo rechazar algunas ofertas y esperar a una que respondiese mejor a sus expectativas. También discutimos cómo podía buscar en la práctica un acompañante adecuado, cómo decir que no a los que no le gustaran y cómo hacerlo mejor con los que le gustaran. El uso del humor. Según la teoría Red, las creencias irracionales y que trastornan a las personas suelen surgir de dar significado correcto y una consideración adecuada a los deseos o preferencias, lo cual es racional, pero después se van mucho más y dan un sentido exagerado a estos deseos. Se toman las cosas demasiado en serio. Por eso la red maneja el humor como una de las técnicas principales para combatir este pensamiento exagerado o catastrofista. Reduce las ideas de los clientes a lo absurdo, les demuestra lo contradictorias y ridículas que son, y les propone cantar, pero sobre todo interiorizar, algunas canciones humorísticas racionales que sirven para superar las cogniciones excesivamente serias. Ellis, Mil. Como Jane tenía un gran sentido del humor, utilicé muchos chistes con ella, y algunos resultaron bastante efectivos. Ella encontraba especialmente beneficioso cantarse a sí misma mis canciones racionales humorísticas cuando tenía un acceso de ansiedad o depresión. Dos de las que más le gustaron fueron estas. Racionalidad perfecta, con la música de Funicula de Willy Lenza. Algunos piensan que el mundo debe seguir un camino recto y yo también, y yo también. Algunos piensan que con la mínima imperfección no lo harán bien, y yo también. Porque yo tengo que demostrar que soy un Superman, y mucho mejor que los demás. Demostrar que mi sesera es milagrosa. Y así siempre estaré con la gente prodigiosa. La racionalidad perfecta es lo único importante para mí. No puedo ni imaginar una vida en la que pueda fallar. La racionalidad debe ser perfecta para mí. Estoy deprimido, con la música de The Band Played la banda está tocando, de Charles de Ward. Cuando todo me sale mal en la vida me deprimo. Siempre que me hieren por un altercado de nada me siento más estresado. Cuando la vida no está destinada a ser consagrada no puedo soportarlo. Cuando cualquier cosa me sale mal en la vida me pongo a gritar y a gritar. Métodos emotivos de la red. Como ya he explicado durante muchos años, y gran cantidad de personas que escriben sobre psicoterapia parecen ignorar, la red es casi siempre una escuela multimodal de psicoterapia, y rara vez trata a un cliente sin usar métodos emotivos, conductuales y cognitivos. Bart, 1980, Ellis, 1962, 1969, 1972b, 1973, Elisan Baker, 1982, Elisan Harper, 1975, Grieger Boyd, 1980, Valen, Di Giuseppe, Ed Messler, 1980, Messler. Imágenes racional emotivas. Empleando las imágenes racional emotivas, Maultsby, 1975, Maultsby Annelies, 1974, enseñé a Jane cómo imaginarse algunas de las peores cosas que le podían ocurrir, por ejemplo, encontrarse a un hombre que ella consideraba muy atractivo, y a quien tuviera que hablar, pero de repente se volvería totalmente muda e incapaz de pronunciar una palabra inteligible. Entonces empezó a trabajar para sentirse desilusionada y triste, que es lo correcto, y no deprimida y desvalorizada. Practicó con esta clase de imágenes racional emotivas varias veces al día durante 30 días o más hasta que la imagen de esta inhabilidad social, o la inhabilidad social in vivo, rápida y automáticamente le llevó a experimentar los sentimientos adecuados de desilusión y pena, no ansiedad. Ejercicios de ataque a la vergüenza. Jane obtuvo un gran beneficio de los ejercicios de ataque a la vergüenza, que inventé en los años 60 y que desde entonces se han utilizado en la red y otras terapias. Ellis 1969, Ellis, Anne Abrahams 1978, Elisan Becker, 1982, Elisan Grieger, 1977. Primero, escogió algunas tonterías como gritar el nombre de las paradas en el metro de Nueva York y cantar lo más fuerte que pudiera por la calle, y se obligó a hacerlas, mientras trabajaba para no sentir vergüenza. Cuando pudo hacer esto correctamente, entonces empezó a hablar a hombres desconocidos y atractivos, en los autobuses, ascensores, en el supermercado y en otros lugares públicos. Trataba de entablar conversación con ellos y les preguntaba si les gustaría llamarla para quedar a comer o a dar una vuelta. Al principio le daba terror, pero después de hacerlo unas 20 veces perdió casi toda su vergüenza y ansiedad y pudo conocer a algunos hombres que... Role playing.
Jen y yo representamos bastantes situaciones de entrevistas para obtener empleo y encuentros sociales. Discutí con ella qué era lo que se decía a sí misma para ponerse nerviosa y callarse en estas situaciones, y qué otras cosas podría decirse en su lugar. Por otro lado, extraje algunos sentimientos negativos de los que ella no era totalmente consciente y le ayudé a cambiarlos. También hice una crítica de sus habilidades en estas situaciones, para que las reconsiderase y superase. Lo que es mejor aún, Jane lleva asistiendo a los grupos de terapia 6 meses, y eran los miembros de su grupo los que hacían el role-playing con ella. Después conseguían que sacara a la luz sus sentimientos negativos y le hacían sugerencias excelentes sobre cómo manejar estos sentimientos y cómo mejorar sus habilidades sociales. Suelo encontrar muy válido para la gente tímida e inhibida, como era el caso de Jane, el unirse a uno de mis grupos de terapia durante una temporada, porque así tienen más oportunidades que en una terapia individual de aprender a desenvolverse socialmente. Además, Jane aprendió a encontrar y discutir las creencias irracionales de otros miembros del grupo, lo cual le ayudó a refutar sus propias creencias irracionales. Ellis, 1982c. Grupos de socialización. En uno de mis grupos, Jane también aprendió a relacionarse más con algunos de los miembros. Les llamaba cuando necesitaba ayuda entre sesión y sesión, e intentaba realizar las actividades de socialización con ellos y no las había podido hacer sola. Autorrevelaciones forzadas. La red afirma que las personas se perturban no solo por sus ideas, pensamientos, actitudes y filosofías, sino también por perseverar fuerte y vehementemente en sus creencias perturbadoras. Esto lleva a la gente como Jane a redoctrinarse a sí mismos de forma dramática. Dryden, 1984c, Ellis, 1979b, milésimo novingentésimo octogésimo cuarta, b, 1985b, c. A Jane se le enseñó cómo inventar autorrevelaciones racionales y a repetírselas a sí misma, y a otros, con mucha seguridad, tantas veces como haga falta, hasta que empiece a sentirlas y a convencerse de su verdad. Entonces ella podrá expresar con entereza: me sienta como una patada en el trasero que me rechacen en situaciones sociales o en una entrevista de selección, pero no es horrible. Me gustaría mucho encontrar un compañero adecuado, pero no tengo por qué encontrarlo. Si la gente se da cuenta de lo nerviosa que estoy, no creo que echen a correr. Y si lo hacen peor para ellos. Puedo hablar con hombres atractivos, no importa lo incómoda que me sienta. Autodiálogo forzado. Otra técnica emotiva red que usó Jane fue el mantener un diálogo racional forzado consigo misma y grabarlo. Elisa Becker, 1982. Empezó con una creencia irracional como, por ejemplo, que debe hablar con facilidad y espontaneidad, sin ningún esfuerzo, y después de forma racional, pero también apasionada, luchar contra esta creencia, de tal forma que sus argumentos racionales al final ganen a los irracionales, y sus sentimientos cambien adecuadamente. Después escuchaba estas cintas ella sola o se las dejaba escuchar a los demás y a los miembros de su grupo, y comprobaba con ellos si sus argumentos racionales eran buenos, y qué poder tenían contra los irracionales. Otras veces hacíamos un cambio de rol, yo mismo o otro miembro del grupo tomaba el papel del self irracional de Jane. Ella era el self racional e intentaba discutir con nosotros y convencernos de lo absurda que era nuestra manera de pensar. Autoaceptación incondicional. Yo siempre acepté a Jane de forma incondicional, porque esto es una parte fundamental de la red, no importaba lo incorrectamente que ella se comportara fuera o dentro de la terapia. Incluso cuando llegaba tarde a las sesiones o se retrasaba en pagar la cuenta al instituto, yo siempre le demostraba con firmeza que su comportamiento había sido inadecuado, pero que nunca la consideraría una mala persona. Entonces fui más lejos y le enseñé a Jane cómo aceptarse completamente a sí misma bajo cualquier circunstancia, y a valorar únicamente sus actos, pero nunca a ella misma en su totalidad, su self, o su existencia. Ellis, 1962, 1972b, 1973, 1976c, Elisa Becker, 1982, Elisan Harper, 1975, Auk, 1973, Miller, 1983. De todas las cosas que aprendió en la red, métodos conductuales de la red. Utilicé algunos métodos conductuales con Jane, de la misma forma que lo hago con todos mis clientes, en especial los siguientes. Tareas activas. Desde el principio de la terapia, a Jane se le asignaron tareas activas para realizar fuera de las sesiones: hablar a hombres atractivos, ir a entrevistas de selección, hablar en público, decirles a sus amantes que no quería volverles a ver una vez que estaba segura de que no le iban. Ellis, 1962, 1979c, milésimo novingentésimo octogésimo cuarta, b. Realizó estas tareas a pesar de que se sentía incómoda haciéndolas y por lo tanto aprendió la máxima red: se consigue muy poco sin esforzarse. Siempre que se implicaba en las situaciones, superaba rápidamente su malestar e incluso se divertía con algunas, como al hablar y flirtear con hombres atractivos. Llevando a cabo estas tareas se dio cuenta de lo nerviosa y avergonzada que se sentía al principio, y fue capaz de descubrir las creencias irracionales que estaban a la base de su refuerzos y castigos. Jane aprendió cómo reforzarse a sí misma, con la lectura o asistiendo a un concierto después de que hacía las tareas, y a abstenerse de esta clase de refuerzos si no las hacía. Ella encontró los refuerzos especialmente útiles para que le ayudaran a completar sus tareas, porque podía realizarlos durante varios días de una tirada y después dejarlos o olvidarse de ellos si no había conseguido el refuerzo. La red emplea los castigos de la misma forma que los refuerzos con los clientes que no hacen las tareas para casa. Elisan Abrahams, 1978, Elisa Becker, 1982, Elisan Grieger, 1977, Elisa Whiteley, 1979. Cuando Jane no cumplía con sus deberes, quemaba un entrenamiento en habilidades.
Jane recibió entrenamiento en aserción, en relaciones sociales, en cómo escribir un currículum y en habilidades de comunicación por medio de sesiones individuales, de grupo y en varios talleres abiertos al público que se realizan regularmente en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de Nueva York. El entrenamiento en habilidades le ayudó en distintos campos que ella nunca había considerado como problemas psicológicos importantes, como fue el mejorar la comunicación con su madre. Y en parte gracias a eso, ella comentó casi al final de la terapia: estoy muy contenta de haber elegido la red para superar mi problema de ansiedad social y otras dificultades emocionales. Pero el mayor beneficio que he sacado de estas sesiones ha sido el de ser capaz de realizarme y, lo que es más, divertirme de una forma que nunca pensé que podría aprender en una terapia. Estoy encantada de poder decir que lo he conseguido. Conclusión. Traté a Jane durante 9 meses, primero en sesiones individuales una vez a la semana y después en terapia de grupo, principalmente. Cuando terminó la terapia, ella podía hablar fácilmente con hombres atractivos, estaba preparada para trabajar como maestra, cosa que antes evitaba, no tenía ningún problema en discutir con los vendedores cuando iba a una tienda. Era capaz de rechazar a un acompañante que no le gustaba después de haber salido con él unas pocas semanas o meses, y fue a un grupo de hablar en público, y lo hizo también que la hicieron socia. No volví a ver a Jane en terapia, pero solía asistir a mis talleres de los viernes por la noche sobre problemas de la vida diaria, y participaba activamente, preguntando o haciendo sugerencias racionales a los voluntarios con los que yo hacía demostraciones públicas de red. También se quedó a unas sesiones que preparamos a la hora del café para los que asistían a los talleres, y se relacionó enseguida con la gente que estaba en estos grupos. Está muy agradecida por la experiencia que ha tenido con la red, y suele enviarme a mí o a otros terapeutas del Instituto de Terapia Racional Emotiva, a amigos o conocidos. El caso de Jane, que sufría ansiedad social, no es de los más típicos, porque ella trabajó con más ahínco de lo que suelen hacer los demás clientes, y su avance fue más rápido y profundo de lo que es normal en casos similares de fuerte ansiedad. Pero su progreso demuestra que cualquier persona, por mucha ansiedad que tenga, puede ayudarse muchísimo a sí misma en un periodo de tiempo relativamente corto, si acepta y usa continuamente algunas de las principales técnicas y formulaciones RED. Capítulo 4. Terapia individual. Algunas consideraciones respecto al contenido. Prochaska y Norcross, 1983, han realizado recientemente una investigación sobre las prácticas de 410 psicólogos que pertenecían a la División 29 Psicoterapia de la American Psychological Association, y lo compararon con una investigación similar, Norcross and Prochaska, 1982, llevada a cabo con una muestra de psicólogos que eran miembros de la APA División 12, Psicología Clínica. Los hallazgos de estas dos investigaciones demuestran que los miembros de ambas divisiones dedicaban la mayor parte del tiempo de terapia a la práctica de la terapia individual, 65.3% miembros de la División 29, 63.5% miembros de la División 12. Aunque no se tienen datos de la distribución del tiempo en los terapeutas de diferentes orientaciones, no podemos afirmar que los terapeutas red sigan un patrón diferente. En el caso de que fuese así, la ausencia de datos hace que sea difícil explicar